Les vamos a dar principio a esta tarde, hermanos, que qué bueno que estamos aquí en la casa del Señor y podemos ver la escritura. Vamos a pedirle al hermano Jaime que nos dé un repaso un poco de lo de la iglesia de Filadelfia, Apocalipsis 3, del 7 al 13. Un repaso sobre lo que vimos la semana pasada y después de eso continuamos a estudiar la iglesia de la Odisea. ¿Sí? Amén. La iglesia de Filadelfia, la sexta. Jesús nos viene hablando, viene dando un mensaje claro a las iglesias. Y siempre casi con el mismo contextura, ¿va? Con la misma forma de que guarden, que persistan, que miran las obras. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? No perder como el contexto general. Es la forma como correctiva a la iglesia, Son mensajes a la iglesia, a nosotros, pues, que somos parte de la iglesia, para que no perdamos nuestra condición. Es básicamente no perder la condición en el reino del creyente, para que no nos, para que no seamos excluidos del reino. Fíjense que este mensaje y que han trascendido a través de la historia, eso hace 2000 años, es para mantener al cristiano. No es como una invitación, sino que es una consolidación para persistir en el reino. Después, adelante en el libro, ustedes ya lo han leído y sabemos, adelante, habla sobre los escritos en el libro de la vida y elementos, y Jesús les dice, no se alegren porque, una vez Jesús les dice, no se alegren porque miran los demonios y porque miran cosas extraordinarias, no, alégrense porque sus nombres están escritos Amén. en el libro de la vida. ¿Eso qué quiere decir? Que ya están aceptos en el reino y están en el reino. Y, y en ese contexto viene, claro, haciendo elementos correctivos, viene dando ánimos y viene diciendo, yo vengo pronto, le decía a esta iglesia. O sea, no se atengan, pues, como cristianos, no nos atengamos. Mire, nos desperdiciamos la vida a veces en emociones efímeras y no son malas. El fútbol no es malo, o sea, no, pero nos emocionamos y no tenemos nada de ganancia. Y los que quedan millonarios son los que lo hacen, esos eventos. Nosotros nos queda la emoción y no es malo, ni malo ni bueno, sino es una emoción. Claro, en eso hay mucha industria y hay muchas cosas. Y después, dentro de tanto, vuelve la repetición y volvemos a emocionarnos. Pero en emociones y emociones nos gastamos la vida. Y no vemos el mensaje de Dios, Cristo mismo, que nos dicen los cristianos para que estemos no viviendo de emociones, sino para una vida eterna en su reino. Muchos van a cerrar los ojos de estos que hemos estado, de los tantos millones de gente que estamos, van a cerrar los ojos para el otro mundial. ¿Y qué los va a sustentar? La emoción. Pero aquí Jesús mismo le está diciendo, y les vengo y les doy un mensaje. Esto hay que leerlo, no hoy, sino durante toda nuestra vida.
y aplicarnos en toda nuestra vida. Para que en el momento, ya empezamos a esbozar, hermano, empezó a hablar, para que el momento que seamos arrebatados, llevemos vestiduras dignas. Fíjense qué sencillo el mensaje. Y de eso vamos a comenzar lo que viene. Para que tengamos vestiduras, para que seamos dignos, para que seamos como aquel, no, ese no lo sacaron, como aquel que fue invitado a la fiesta, pero muchos no lo sacaron. Pero aquel uno que fue invitado a una fiesta, la fiesta del rey, pero no fue vestido de fiesta. Eso no debemos de ser el que lo sacan, pero debemos de estar dignamente vestidos para la fiesta. Claro, se sienten veces, y se siente, no vamos a decir que no se siente correctivo, pues. Pero el fin, dice, el fin es lo bueno. Y si ha enfatizado Jesús mismo, me intriga porque es Jesús mismo el que da estos mensajes. No, él dice, dalo a un mensajero, pero el origen es Jesús mismo. Veámoslo como condición de creyentes con humildad, pues tenemos que recibirlos con humildad y con un corazón apacible para que esto verdaderamente entre a nuestra mente, pero por sobre todo nuestro corazón. Y en agradecimiento a nuestro Señor. Y vamos a comer. Y hermanos, esto apenas comienza. Esto viene, va aumentando. Lo que viene ya con la última iglesia. Y lo que viene después, hermano, es espectacular. Entonces, para eso es la profecía. Para que nos preparemos, para que le pongamos fineza a nuestro pensamiento, a nuestra mente y nuestra alma. Amén. Amén. Gracias, hermano. No sé si esté conectada ahí. Ya se conectó. Usted. No necesita conectarse usted. Oh, bueno, estoy poniendo join al WhatsApp. Ok, entonces, hermanos, algo añadiendo a lo que dice el hermano, ¿verdad? Interesante también lo de Filadelfia, como a todas las otras iglesias. El Señor dice, primero hay una descripción del mismo, ¿verdad? Él mismo se da la descripción. No es puesta por Juan ni por nadie más. Él mismo dice, yo soy, y luego ya, o el que habla es tal, ¿verdad? Y se describe. Pero luego continúa con, yo conozco tus obras. Y eso se lo dice a cada iglesia. Aunque haya falta de obras, ¿verdad? Aunque haya demasiadas obras. En la iglesia de Filadelfia es interesante porque ya están cansados y sin embargo el Señor les dice, todavía no terminan, ¿verdad? Todavía hay más que hacer. Todavía hay oportunidad para continuar y les va a dar puerta abierta. Todavía quizás el pensar ya he hecho suficiente para el Señor, terrenalmente hablando, quizás tiene su momento, pero en la obra del Señor en verdad no hay un jubileo, no hay un retiro. Quizás de ciertos puestos, ciertas tareas o ciertas asignaciones, pero del Señor no hay que jubilarse, ¿verdad? Ni de la obra ni del llamado en sí. Y entonces el Señor no les da qué bueno, buen trabajo, siéntense, les toca a alguien más. Él les dice, todavía les voy a abrir una puerta más enfrente de ustedes para que sigan haciendo otras cosas. Y eso es impresionante, que el Señor no cierra la puerta en delante de los fieles, ¿verdad? No pone un fin al ser útil en la obra.
pone fin digamos, el ejemplo quizás un poco extremo, pero Ananías y Zafira, ¿verdad? Que hacen, son obviamente aparentan ser creyentes, intentan hacer lo que los demás están haciendo y ahí mueren, ¿verdad? Ahí se les pone fin a su vida. ¿Por qué? Porque el Señor no acepta, ¿verdad? Que se enseñe que a Dios puede ser burlado o algo por decir así. Y entonces pone fin a sus vidas. Hay un texto por ahí en Isaías que habla de cortar el tiempo, ¿verdad? Para que hagan daño o para que no se salgan fuera de lo que el Señor tiene. Y en este caso diríamos, Señor, pues ya déjalos, ya están cansados, ya han hecho, te han sido fiel, no han negado tu nombre en persecución y todo. Y el Señor no piensa como nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? ¿A poco si un árbol le está dando buen fruto lo va a ir a cortar para que descanse? No, le va a hacer todo lo que necesite para que más fruto dé, ¿verdad? Y entonces es la idea, en este caso, en cuanto a lo espiritual, que el Señor, no sé otra manera de decirlo así, excepto que pone validez en su galardón. El galardón no te lo va a dar nomás por dártelo, ¿verdad? Te lo va a dar porque Él ve que lo mereces, ¿verdad? Y entonces el galardón que la iglesia de Filadelfia va a recibir, en verdad, van a merecerlo, ¿verdad? Cuando llegue el momento. Pero el Señor no está nada más dando galardones por darlos, ¿verdad? En este caso, hey, todavía voy a abrir la puerta, todavía hay muchas cosas que hacer, todavía los que se llaman sinagoga de Dios, que no lo son, todavía ese grupo tiene que venir a conocerme a mí. ¿Y a quién va a usar? A la iglesia de Filadelfia, ¿verdad? Y eso también es impresionante que el Señor, en pocas palabras, está profetizando en cuanto a esa iglesia lo que Él quiere hacer con ellos, lo que Él espera de ellos y les está dando también una esperanza de nuestro trabajo no termina hasta que veamos eso, ¿sí? Ese es el punto de que se terminó la carrera, digamos, ¿verdad? No es nada más el correr la carrera, hay un hasta aquí en la carrera. Y en este caso, en la iglesia de Filadelfia, pues el Señor lo establece y es algo muy bonito. Igual como dice el hermano, hay que estar atentos a lo que aquí dice. Alguien lo dijo de esta manera, de las 7 iglesias, cada iglesia que ha existido y las que existen hoy, tienen parte o partes de cada una de estas iglesias. Y eso es no solamente asombroso, también es de darnos miedo. Porque si en cada iglesia vemos una porción de estas, oye, mi hermano, hay que de veras pensarla y buscar, examinar y ser honestos en examinarnos, ¿verdad? Y entonces vamos a lo que sigue, versículo 14, Apocalipsis 3, 14. Ahora estamos hablando a la iglesia de la Odisea, ¿verdad? Y quiero empezar con algo que es un poco diferente, porque aquí también, igual que a las otras cartas, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Es el mensajero o, como hemos establecido anteriormente, el pastor o el encargado, el líder, el cual el Señor Jesús dice en el inicio de esta revelación que Él tiene a las estrellas en sus manos, ¿verdad? Que son los ministros o pastores o encargados. Digo eso porque hay que entender que aún el pastor o líder o mensajero de la iglesia de la Odisea, el Señor también lo tiene en su mano. ¿Okay? Quiero que eso quede, pues claro, porque ahí lo está diciendo el Señor, lo dijo anteriormente. Digo eso porque lo que vamos a ver hoy es algo un poco asombroso también. El historiano Tácito dijo que la Odisea en una ocasión tuvieron un terremoto muy fuerte. La Odisea no recibió ayuda del gobierno romano, igual como las otras ciudades que estaban alrededor. ¿Por qué la Odisea dijo,
no necesitamos ayuda, tenemos suficiente riqueza, tenemos suficiente material, no ocupamos ayuda ni del gobierno romano. Y Tácito, cuando escribe, dice: la ciudad de la Odisea utilizó sus propias riquezas, utilizó sus propios materiales, no recibió ayuda ni del gobierno romano ni de Dios mismo. Esas son las palabras de él, ¿verdad? No de los de la Odisea, pero habla un poco de la actitud de esta comunidad, ¿verdad? Y entonces, esta ciudad se encuentra entre Filadelfia y Colosa, anteriormente conocida por varios nombres, uno de ellos es Diospolis, después Roas, y finalmente fue reconstruido por el rey de Siria, en Antíoco II, y nombró la ciudad conforme al nombre de su esposa, Laodice. Después se divorcia de ella y en forma de venganza ella lo envenena y él muere, ¿verdad? Así que es algo interesante, que eso ya nada más es extra, información extra, pero sí se me hizo interesante, ¿verdad? Que el nombre siguió, ¿verdad? De la Odisea. Entonces viene a ser la Odisea. Él nombra la ciudad el nombre de ella y luego la divorcia, ella lo envenena, ¿verdad? La Odisea es conocida como centro de comercio, centro bancario. Hay otro historiador que dice que él llevó, digamos, unos cheques ahí y los pudo feriar en ese lugar. Entonces, es algo importante de comercio. Como les digo, el terremoto del año 60 es lo que tiene fama la Odisea de ser, de autosostenerse, ¿verdad? De ayudarse a sí mismo. Eh, los habitantes incluían un gran número de judíos. También se producía mucha vestidura de moda importante, mucha material para hacer vestuarios, etc. La gente de la Odisea era orgullosa de su ropa y su vestuario, especialmente porque era hecha de lana negra, ¿verdad? Y entonces ellos tenían ese orgullo que la lana negra se producía ahí en esta área y eran orgullosos de ello. Hay algunos puntos ahí que luego vamos a estar viendo y tiene más sentido al estar estudiando la carta. Eh, el centro de la ciudad también contaba con una escuela médica, ¿ok? Y era famosa por dos productos en especial. Era un medicamento para los ojos y un medicamento para los oídos. Eh, en la Odisea se cree que ahí se inventó la práctica de tomar el ungüento, eh, deshidratarlo a polvo y luego prensarlo y hacer pastillas. Eso se cree que ahí en la Odisea se sacó esa práctica. Entonces, si usted toma pastillas, dele gracias a la Odisea, ¿verdad? Porque ahí se supone que ahí sacaron esa habilidad. Entonces es un lugar céntrico en cuanto a medicamentos para oídos y para ojos. Eh, el nombre La Odisea es igual que todos los otros nombres de las iglesias, ¿verdad? Juegan un papel importante. Lao quiere decir gente y Dikea o dice quiere decir juzga. En otras palabras, el nombre es el pueblo juzga, ¿verdad? Y no tiene nada malo que el pueblo juzgue, pero cuando estás hablando de la iglesia, el que juzga es Dios, no el pueblo, ¿verdad? Y entonces en este caso el pueblo decidía y aplicaron la misma filosofía a la iglesia. Ese es parte del peligro, ¿verdad? El apóstol Pablo ahí en 2 de Timoteo, si quiere búsquelo conmigo, 2 de Timoteo 4, versículos 3 y 4. Ahorita regresamos a Apocalipsis. 2 de Timoteo 4, versículos 3 y 4. 2 de Timoteo 4, 3 y 4. Dice, porque llegará el tiempo
en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que, llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelarias que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos, ¿verdad? Y el apóstol Pablo está advirtiendo a Timoteo de eso, el peligro de que el hombre o la iglesia sea guiado por sus deseos, y sean guiados por lo que ellos desean escuchar, ¿verdad? En este caso, pues, háblenos, ¿verdad? Por decir un ejemplo, estudiemos en cuanto a los ángeles, no la ciudad, sino los ángeles de Dios. ¿Y para qué? Pues es que creo que vi un ángel, ¿verdad? Y es posible, sí son buenos temas, pero ya eso viene a ser secundario o mucho más, ¿verdad? Más allá. Si todavía no sabes explicar el Evangelio, hermano, enfócate en el Evangelio. No te preocupes de ángeles y de esto y lo otro. Enfócate en lo que es la verdad. Amacízate en eso y de ahí, pues ya se dará tiempo. Entonces el apóstol Pablo advierte de estos peligros. ¿Okay? El orgullo de la Odisea se puede quizás, y aquí como soy pastor, pues tengo que usar esta idea. El orgullo de la Odisea se puede definir en 3 R's: riqueza, ropaje y remedios. ¿Sí? Riqueza, ropaje y remedios. Ellos confiaban en su riqueza, se gozaban de su ropaje, y su orgullo también era que tenían remedios. ¿Sí? Eran una ciudad de medicina, y quizás, voy a decirlo de esta forma, ¿verdad? Que el orgullo, como decía el hermano, ¿verdad? El orgullo en este caso es orgullo prestado, ¿verdad? Porque eh, si gana España o si gana Argentina, miles y millones, ¿verdad? Van a celebrar. Pero no sé cuántos habitantes haya en España, no sé cuántos haya en Argentina. Cualquiera de los dos que gane, millones de personas van a celebrar. No pisaron ni un pedazo de zacate, ¿sí? Pero van a decir, ganamos, ¿verdad? Van a incluirse, pero no hicieron nada, ¿verdad? No enviaron ni un centavo para pagarle al jugador, no hicieron nada conforme a que se obtuviera esa victoria. En este caso, el orgullo de la Odisea es comunitario. No todos eran doctores, no todos tenían ovejas que producían lana negra, no todos, ¿verdad? Formaban ropa o eso. Quizás todos gozaban de la riqueza. Ahora sí hablo en sí en cuanto a el pueblo donde yo crecí, como es un área muy petrolera. Pues puedo decir, yo crecí en una de las ciudades más ricas de Texas, ¿sí? Pero pues con tal dinero, no tengo dinero en mi bolsa, o sea que puedo tener ese orgullo, pero de nada me sirve, ¿verdad? No es como que tengo norias allá de aceite o parte, no, nada más el orgullo de decir, pues ahí escogió Dios que naciera. Se le olvidó Dios darme una porción, ¿verdad? De ello. Es la idea aquí, que el orgullo de la Odisea, sí había riqueza, sí había ropaje muy especial y también remedios, pero no todos participaban de ello, ¿verdad? Y ese es parte del peligro el tener dioses ajenos, ¿sí? Es muy popular y es muy fácil caer en ese error. Se los voy a dar la tarea que investiguen ustedes. Hay un concepto que se ha predicado tanto que casi ha venido a ser aceptado como la verdad. El concepto es que traían agua, ¿verdad? De un ojo de agua caliente a 6 millas del lugar Hiriópolis, y luego también que había agua fría del área 10 millas de distancia llamado Colosa. Entonces, para cuando llega el agua al pueblo, ya viene tibia. Esa es la historia popular. Eh,
la mayoría de los historiadores dicen que es mentira. No había acueductos para traer esas aguas. Eso ya es algo que alguien decidió inventar para aplicar lo que la Biblia dice o lo que el Señor Jesús dice. Cuando les dice qué bueno que fueran fríos o calientes, pero son tibios, obviamente sí está dando referencia a algo que ellos conocen. Conocen dónde hay agua caliente, conocen dónde hay agua fría, ¿verdad? Pero en sí no quiere decir que esa agua era traída hacia la ciudad. ¿Por qué? Porque serían proyectos gigantescos de parte del gobierno romano para traer agua de Hiriápolis hasta la Odisea, porque hay subidas, ¿sí? Y entonces en esos valles, imagínense un acueducto que a tanta altura para que el agua baje, ¿sí? Es un proyecto demasiado, hermano es ingeniero, él a lo mejor sí lo pudiera dibujar, pero es un proyecto demasiado grande. Ahorita todavía existirían algunas pruebas de esos acueductos y no existen, ¿verdad? Entonces, esa enseñanza, ¿verdad? Ha llegado a hacerse popular. No quiero arruinarles, ¿verdad? Lo que ustedes piensan en cuanto a ello. Investíguelo y ya usted se da cuenta de ello. Cancela lo que dice el Señor Jesús. Al contrario, no, para nada. No, nunca, si no hubo esos acueductos, la Biblia está mintiendo. No, la Biblia nunca te dijo que había acueductos. Eso ya fue alguien más el que salió con eso. Entonces, lo que el Señor sí les está dando es, por decir, ustedes conocen dónde hay agua caliente, ustedes conocen dónde hay agua fría, ¿verdad? Y esa es la idea aquí. Así que para que tengan eso en mente, ya les arruiné el estudio de la iglesia de la Odisea, ¿verdad? Ok, entonces una cosa más, quiero que vea conmigo dos textos. Se encuentra uno en Colosenses 2:1. Colosenses 2:1 y también ahí mismo en Colosenses va a ser capítulo 4, 16. Colosenses 2:1 y Colosenses 4:16, ¿sí? 2:1 y 4:16. Colosenses 2:1, Colosenses 4:16. Y voy a leer del 1 al 3, y ahí siguen conmigo, y luego vemos un poco de lo que dice Pablo de esta, por lo menos de esta área, ¿sí? Acuérdense que no está hablando nada más de la iglesia, pero también incluye la comunidad. Dice, quiero que sepan qué gran lucha sostengo por el bien de ustedes. Está hablando a los de Colosa, ¿okay? Ahí hay agua helada en Colosa. Y de los que están en la Odisea. Y acuérdense que son como 10 millas de distancia. Quiero que sepan qué gran lucha sostengo por el bien de ustedes y de los que están en la Odisea y de tantos que no me conocen personalmente. Quiero que lo sepan para que cobren ánimo, permanezcan unidos por amor y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ok, lo lee uno y dice, qué bonita oración, ¿sí? Qué bonito que el apóstol Pablo tiene una carga, ¿sí? Una preocupación por ese pueblo de Colosa, por los de la Odisea, por gente que ni conoce a Pablo. Ok, después de haber visto lo que vimos hasta ahorita, ¿cuál era el orgullo de la Odisea? Su riqueza, su ropaje y sus remedios, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice Pablo aquí? Ahora vamos a descifrar un poquito, ¿sí? Pongámonos el sombrero de detective ahora sí. Dice, versículo 2, quiero que lo sepan para que, número 1, cobren ánimo. Número 2, permanezcan unidos por amor. Okay. Esa palabra unidos
más bien es entretejidos, ¿sí? Entretejidos. ¿Por qué? Por amor. ¿Por qué está hablando de eso a los de la Odisea? Acuérdense que la lana y que esto y lo otro, ¿verdad? Entonces, ahí como no es en forma de exhortación o regaño, más bien es en forma de, ellos van a entender lo que estoy diciendo aquí, ¿sí? Ellos van a captar, van a tener la idea ahí. Entonces, ¿qué dice? Unidos o entretejidos por amor. Y dice, y tengan toda la riqueza, ¿sí? Ya tienen riqueza, Pablo. No, no, no. Que tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Están ricos en lo terrenal, en lo material. Yo quiero que sean ricos en lo que de veras es eterno, ¿verdad? Y entonces el apóstol Pablo, aún escribiendo a la iglesia de Colosa, ¿verdad? Habla esto, menciona esto. Entonces, tejidos por amor, la riqueza, habla del tesoro también. Continúa y dice, eh, y que tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Y luego dice enseguida, así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo. Ese conocerán habla de ver. Así puedan ver. Acuérdese que ellos producían medicina para los ojos, ¿sí? Y entonces el apóstol Pablo está usando, gracias a Dios, que lo podemos ver ahora comparándolo con Apocalipsis. Pero desde entonces aún el Señor está indicándole a Pablo, pide por ellos en estos puntos específicos, ¿sí? Y es interesante que el Señor le está indicando a Pablo, te voy a poner la carga de interceder por este grupo. Pide por esto y esto y esto. Y el apóstol Pablo está pidiendo exactamente aquello por lo que Jesús ahora cuando veamos Apocalipsis va a llegar y directamente les va a hablar a los de la Odisea en cuanto a esos puntos. Se me hace interesante que el Señor envía, antes de la destrucción en Israel, antes de la destrucción de otros pueblos, otras naciones, el Señor siempre enviaba a un anunciador, siempre enviaba un aviso previo, ¿verdad? En el caso de Jericó, en una ocasión una muchacha me preguntó, yo creo que Dios es malo porque ¿por qué permitió que se destruyeran las ciudades, ni les dio aviso, ni nada? No, no, sí, sí les dio aviso. Dice, enséñame en la Biblia. Oh, con gusto. Eso sí te lo puedo enseñar, ahí está. Entonces, ¿cómo sabemos que Dios envió aviso a Jericó antes de que cayeran los muros? Rahab les dice a ellos, hemos oído de ustedes, hemos escuchado de su Dios, cómo los ha traído, los ha sacado de Egipto. Entonces no llegaron nada más de sorpresa. Dios envía siempre una advertencia antes. En este caso podemos decir que Dios usa al apóstol Pablo, escribe esta carta a Colosa y menciona estos puntos. Versículo 3 dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Otra vez menciona la palabra tesoro. Vaya al capítulo 4, versículo 16, ahí en Colosenses, perdón. Colosenses 4, 16. Vea la instrucción aquí. Una vez que se les haya leído a ustedes esta carta, que se lea también en la iglesia de la Odisea, esta carta de Colosenses, ¿verdad? Una vez que ustedes la lean, que se lea allá en la iglesia de la Odisea. Y ustedes lean la carta dirigida a esa iglesia, ¿sí? En otras palabras, nos falta la carta de la Odisea. No necesariamente, ¿verdad? Porque la Odisea, cuando se escribe la iglesia a la carta de Éfeso, a los Efesios, ese no es nada más para una iglesia, es para una comunidad de iglesias. Y dicen que de esa comunidad de iglesias incluye la Odisea.
Entonces es bien probable que Pablo está diciendo, la carta que escribí, nosotros la llamamos Efesios, pero esa carta no solamente fue para una iglesia en particular, fue para una región, sí, para una región, y dentro de ella quizás la Odisea. Eso es un punto. Otro punto puede ser que hay una carta que nos falta, y si el Señor nos procuró guardarla, no la ocupamos, ¿sí? Entonces ahí usted tome la explicación que más le guste de esas dos. Entonces, ¿qué dice Pablo? Léanla en Colosas y luego que se lea en la Odisea, ¿verdad? La que ellos tienen, ustedes la traen y la leen acá. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no es secreta para un solo grupo, ¿verdad? Entonces, eh, da un poco más de fuerza a lo que dice después de las cartas a cada iglesia en Apocalipsis. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, ¿verdad? Plural. Entonces hay que estar atento a eso. Bien, ok, ya los dormí, ahora los voy a despertar. Bien, así que vamos a seguir entonces. Vaya conmigo ahí al Apocalipsis 3:14. Y ahora sí entramos en lo que es el mero estudio de la iglesia o la carta escrita a la Odisea. ¿Sí? Escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Esto dice el Amén, el testigo fiel y veraz. Esta versión dice el soberano de la creación de Dios, ¿sí? Otra versión quizás diga el principio, ¿verdad? O el primogénito de la creación de Dios. ¿Quién está hablando aquí? Jesús. ¿Qué título se da a Jesús? Él dice que Él es el Amén, ¿sí? En otras palabras, el verdadero. Nosotros cuando alguien dice algo decimos amén, es si es verdad o que así sea, ¿verdad? O que sí se haga, o que sí suceda eso. En este caso Jesús no está diciendo yo soy el que así suceda, no, Él está diciendo yo soy el que ya afirmó las cosas que van a hacer, ¿verdad? Entonces le pone un poquito más énfasis a, por ejemplo, para que todo aquel que en Él cree, ¿verdad? Ya está establecido. ¿Quién lo dijo? Jesús. ¿Mintió? No. ¿Por qué? Porque Él es el amén. Lo que Él dice se va a sostener, se va a cumplir, etc. Entonces es el verdadero, el Dios de verdad. Isaías 65:16, anótelo. Dios se refiere a sí mismo como el Dios de verdad, o sea, el amén. Isaías 65:16. Entonces, lo que Dios dice es, será y siempre es verdad. Lo que Dios dice es o será y es la verdad. Nadie cambia eso. Entonces Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces lo que Él dice se va a cumplir. Lo que dijo en cuanto a Jesús se cumplió. Lo que Jesús hizo está escrito en piedra, por decirlo así. ¿Qué es lo que voy pues a preparar lugar para vosotros? Ya está. ¿Sí? Vendré otra vez, ya está. ¿Verdad? Todo lo que el Señor empieza con decirle a la iglesia de la Odisea, el que cumple lo que dice, les está escribiendo. Y entonces, imagínense que el Señor nos escribe una carta y en vez de empezar con el que los ama de todo corazón o el que les desea ánimo de parte de Dios, no. Que empiece la carta con decir, el que tiene la última palabra les está escribiendo. Wow, espérate, ¿por qué tan agresivo? ¿Por qué tan directo? ¿Por qué tan fuerte? ¿Verdad? Y luego vamos a ver el por qué. El Señor entonces establece desde un principio, uno que es el amén, es el verdadero, ¿sí? En 2 Corintios 1:20 dice que las promesas de Dios, y esto es importante, las promesas de Dios en Cristo son sí y amén. ¿Okay?
No solamente son sí y amén las promesas de Dios en Cristo son sí y amén. ¿En quién se cumplen? En Cristo, ¿verdad? Entonces, pues la promesa de Dios es esto. Yo confío en la promesa de Dios. No se te olvide Cristo, ¿verdad? Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, dice, os será hecho. Entonces le voy a pedir al Señor lo que me dé la gana. Espérate, tiene que ir a través del nombre de Jesús. Y tiene que estar conforme a su voluntad, no mi voluntad, ¿me entiende? Entonces, pues yo le voy a pedir esto y esto y esto, y me voy a agarrar a pide y pide y pide, porque esa es mi voluntad. Y voy a usar el nombre de Jesús como si fuera un cheque robado. Le voy a poner el nombre de Jesús ahí y se lo va a presentar a Dios. Lleva el nombre de Jesús, Señor, quién sabe quién lo escribiría ahí. Él lo firmó. No, tú lo firmaste. Tú estás queriendo sobornar el nombre de Jesús para tus propios deseos. Ese es el peligro, amén. Entonces, en ese caso, no conviene. Cuando el Señor Jesús dice que Él es el amén, está diciendo, yo firmo los cheques. Y todo lo que se hace, yo soy el que decide. Y eso entonces, acuérdese que estamos hablando de una ciudad de riquezas, una ciudad con bancos, con toda el formulario bancario y todo eso. Y llega Jesús y les dice, nos cayó una carta de quién, del que es dueño de todo. Imagínense, llegó una carta. ¿Y quién escribe? El que dice que es el primero y el último. ¿Dónde? ¿A poco no? Si nos cae una carta del tío Sam, órale. Primero vamos a ver, ¿será legítima? Si cae la carta del IRS, órale. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque sabemos que va en serio la cosa. Aquí, ¿quién está escribiendo? El amén. Y él se describe como el amén. Pero no solamente el amén, esto dice el amén, el testigo fiel y veraz. En otras palabras, el que es testigo de las cosas de Dios y las cumple al pie de la letra. Bueno, un ejemplo. Abraham, podríamos decir que fue testigo fiel, pero no siempre veraz. ¿Por qué? Pues hizo lo que podía, ¿eh? Pero llegó el momento donde como que no me maten, es mi hermana, ¿verdad? ¿Cómo que es tu hermana? Sí, ella es mi hermana. ¿Por qué viene Dios a casi matarnos a nosotros? Bueno, es que es mi media hermana, pero sí es mi esposa. Entonces, ¿qué hace él? Para salvarse, ¿verdad? Su propia vida, pues miente, hace de las suyas, ¿verdad? Y estamos hablando de Abraham, el padre de la fe, testigo fiel, obviamente, conforme diríamos, comparado a 99% de los hombres, testigo fiel. Pero verás, hay dudas, ¿sí? Bueno, David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Verás, ahí amén, ¿me entienden? Hay áreas donde podríamos decir, bueno, si le pongo el espejo, me pongo delante del espejo y ese que está ahí, pues fiel más o menos, verás, ya depende, amén, ya ustedes contestan por usted mismo, yo contesto por mí. Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor Jesús? No, yo sí soy testigo fiel y veraz. En otras palabras, el Señor dice, a mí no me van a confundir, ¿sí? A mí no me van a engañar. Soy el que fui a la cruz, cumplí el propósito perfectamente de Dios y lo voy a defender con toda la verdad. En otras palabras, el Señor no va a apapachar a ninguno, ¿sí? No va a decir, pobrecito. ¿Por qué lo digo eso? Porque lo vimos en la iglesia de Filadelfia. Pobrecitos, ya están cansados. No, ¿cuál pobrecitos? A trabajar. Todavía no terminan, ¿verdad? Van a gozar conmigo la eternidad, así es que adelante. Yo les voy a dar ánimo. Entonces el Señor no está como que, Señor, pero mira, no, adelante. Hay que trabajar.
en la iglesia de la Odisea es interesante porque estos títulos con los cuales él se introduce, nosotros los vemos y decimos, de acuerdo, hermano, Jesús es testigo fiel, Jesús es veraz, pero a ellos les está cayendo como una acusación, ¿sí? Llegó el abogado de la ciudad, ¿verdad? Y llegó demostrando rápidamente sus documentos oficiales, ¿verdad? Un ejemplo, llega uno aquí y dice, vengo de parte de la FBI. Vamos rápido a pensar, órale, ustedes van a decir, ¿qué hizo el pastor? ¿Verdad? Yo voy a decir, ¿qué harían los hermanos? Y vamos a estar con esa, ¿verdad? Entonces, ahí, ¿verdad? El detalle es que para que uno llegue y demuestre ya sus credenciales, óigame, ya es algo serio. Y aquí en este caso, haga de cuenta, Jesús está presentando credenciales. ¿De qué? ¿Por qué lo digo así? Mire, el capítulo 3, versículo 1, el que tiene los 7 espíritus de Dios, ¿ok? Y las 7 estrellas. Es el capítulo 3, 1, ¿verdad? Capítulo 2, vaya conmigo ahí el versículo 18. Esto dice el Hijo de Dios, el que tiene ojos, ¿verdad? ¿De quién está hablando? En lo espiritual, ¿verdad? Está hablando de algo interesante, algo llamativo. Capítulo 3, versículo 7. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Está hablando en términos espirituales, ¿verdad? Bueno, en capítulo 3, 14 no está hablando en términos espirituales, sí, pero son términos de juicio, ¿sí? Términos más legales, por decirlo así. Y entonces es interesante que el Señor diga de esta forma, el soberano de la creación de Dios, dice también ahí, y al pensar en esas palabras, ¿okay? Hay que entender que eh, anteriormente el Señor, cuando habla de la verdad, haga de cuenta que está diciendo que Él va a decir la verdad en cuanto a lo bueno y en cuanto a lo malo. Va a decir la verdad en cuanto a lo que es agradable y lo que es desagradable. Va a decir la verdad a Dios y por Dios, ¿sí? Entonces él no va a pecar por un simple ser humano, ¿verdad? Él no va a escoger entre la justicia de Dios y la necesidad humana. ¿Por qué? Porque él ya pagó lo que se necesita. Y entonces él no se va a negar a sí mismo. Habla de el soberano de la creación de Dios, ¿ok? O el principio, ¿verdad? Entonces, un punto aquí, quiero que notes la diferencia, porque le voy a dar el argumento, ¿verdad?, que muchos testigos de Jehová usan. Muchos testigos de Jehová, ve ahí el versículo 14, al final, ¿cómo dice hermano Jaime en su Biblia al final del... Sí, lea el 14 completo. Sí, dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Amén. Entonces dice el principio de la creación. Muchas sectas, incluso los testigos de Jehová dicen, ahí te dice que es un principio de la creación. En otras palabras, toda la creación es, bueno, obviamente creada y Jesús es el primero de los creados, ¿verdad? Jesús fue creado, esa es la conclusión a la que ellos llegan. Pero no es así. ¿Por qué? Porque si tú tomas esa palabra principio, ¿verdad? Y le buscas todas las otras definiciones, más bien es el que inició la creación, ¿ok? Es el que, voy a decirlo así, es el iniciador de la creación, no el inicio de la creación, ¿ok? ¿Me entendieron? Ya los confundí. Él es el iniciador de la creación, no el inicio de la creación. Hay una diferencia. La creación proviene de él o la creación
lo sigue a Él. ¿Sí? No, Él es el que hizo la creación. Él estableció la creación. En otras palabras, la creación originó en Jesús, ¿verdad? Jesús no es el primero en ser creado, aunque muchos así lo quieren establecer. Jesús es, en otras palabras, cuando vemos otros textos, nos vamos a dar cuenta que Dios incluye a Jesús en la creación. Colosenses dice que básicamente Dios le dijo, encárgate tú. Y entonces todo lo que existe, existe y no existiría sin Jesús. Entonces, ¿quién pensó en la creación? Jesús. ¿Quién la hizo? Jesús. ¿Verdad? Y yendo un poquito más allá, todo lo que existe, ¿verdad? En imaginación de quién? De Jesús, ¿verdad? Y por Él no solamente existe, pero subsiste, ¿verdad? Lo que Él dijo es y sigue siendo porque Él quiere que siga siendo. ¿Verdad? Llega el momento donde el Señor dice, el cielo y la tierra pasarán, ¿verdad? Tiene un fin, Él ya les ha puesto un hasta aquí. Entonces, Jesús es el iniciador de toda la creación, ¿verdad? De Él procede, por Él existe. Si ustedes llegan a hablar con alguien que les dice, pero ahí dice la Biblia, ¿verdad? Que Él es el principio. Okay, 2 textos nada más, por esto no les voy a cobrar, porque esto es información extra. Apocalipsis 21:6, Apocalipsis 21:6 y 22:13. 21:6 y 22:13. Si Apocalipsis 3:14 está hablando de Jesús, bueno, pues ahí está hablando de Él. Y si vamos a seguir esa pensar de que Él es el principio de la creación, o sea que Él fue creado y fue el primero en ser creado, ok, vamos a seguir esa manera de pensar. Apocalipsis 21:6 dice, también me dijo, ok, regreso al 5. El que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió, escribe porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. ¿Okay? También me dijo, ya todo está hecho. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tenga sed le daré a beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. ¿Sí? El que salga vencedor heredará todo esto y yo seré su, ¿qué? Dios. Y él será mi hijo. ¿Quién está hablando aquí? Dios, ¿verdad? ¿Qué dice él que es el qué? Alfa y omega, el principio y el fin. Es la misma palabra, ¿verdad? Entonces, si principio acá quiere decir creado, entonces también Dios es creado. Si aquí no quiere decir criado, tampoco acá quiere decir criado. Que ese es 21:6. Vean conmigo 22:13. Nos estamos desviando un poco, pero es necesario que veamos esto. 22:13 dice, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. ¿Verdad? Otra vez, la misma palabra, ¿verdad? Entonces, ¿quién está hablando acá? Otra vez es Dios. Cuando uno dice, Jesús fue creado basado en esa palabra, no es suficiente. No es suficiente. ¿Por qué? Porque esa misma palabra se vuelve a usar y Dios la está usando hablando de él mismo. Jesús aquí la está usando hablando del mismo. Entonces, no está hablando de principio, sino más bien está hablando de el iniciador, el supremo, digámoslo así, el que empezó las cosas. En el principio era el verbo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál principio? El principio de la creación, ¿verdad? Y entonces Jesús ahí está diciendo, aquí está diciendo que Él es más que todas esas cosas. Esta versión me gusta porque dice el soberano de la creación. En otras palabras,
no fue creado, Él es el que hace las cosas, ¿verdad? Entonces, la falsa doctrina de aquel tiempo, ¿ok? No de hoy en día, de aquel tiempo. En ese tiempo, cuando se escribe esta carta, había una falsa enseñanza que era muy popular e incluso muchos dicen que aún en la iglesia de la Odisea, que Jesús no era deidad. El Hijo no era completamente, no era completamente Dios, ¿verdad? Eso se le llama la creencia del arianismo, que Jesús sí era Dios, pero no completamente Dios, ¿verdad? Y entonces no caigan en el error de decir, pues Jesús era 50% hombre, 50% Dios. No, era 100% hombre, 100% Dios, ¿verdad? No 50 y 50. En cuanto a los matrimonios que dicen, nosotros en nuestro hogar es 50-50, no, debe ser 100-100, ¿verdad? Entonces, ya es otra secta ahí. Eso también les cobro después, ¿verdad? Ya vamos a entrar a la familia y el matrimonio. Versículo 15, yo conozco tus obras, ¿verdad? Y entonces ahora sí, toda la descripción del Señor Jesús, y ahora sí agárrate porque empezó con ya conozco tus obras y ahora sí están sudando, ¿verdad? Vuelvo y repito la idea del FBI, llega, toca tu puerta y dice, ya sabemos, y tú se quedas como que ya sabemos qué, ¿verdad? Aquí en este caso el Señor llega y les dice, yo soy este y este, y sé lo que han hecho. Ups. Bueno, a lo mejor ellos están como que, qué bueno, al fin nos reconociste, ¿verdad? Pero ya de ahí empieza. Y el Señor, eh, como es veraz, no detiene, ¿verdad? Los golpes, no detiene sus palabras. Conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente. ¿Ok? No eres ni frío ni caliente. La agua fresca que hace refresca. La agua del ojo, ¿verdad? Calientita, muchas veces se le considera como medicinal, ¿verdad? Por los minerales y todo eso. Y entonces hace cuenta que el Señor está diciéndoles, ni refrescan a los demás, ni sanan a nadie. En otras palabras, iglesia, no estás haciendo nada. No estás sirviendo a nadie, ¿verdad? No estás cumpliendo con aquello. Si por lo menos refresca, anima a unos o ayuda y restablece o sana a otros, ellos no estaban haciendo ninguna de esas, no estaban cumpliendo con una de esas tareas de parte de la iglesia. Y entonces dice, conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente. Ok, aquí viene una queja personal en cuanto a la Biblia en español. Por lo menos las versiones que vi incluyen esta palabra que a mí no me gusta. Les voy a explicar por qué. Dice versículo 15, conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Esa palabra ojalá, ¿verdad? La verdad es que yo descubrí lo que quiere decir. Pues obviamente ustedes saben que España fue conquistada de parte de los árabes y entonces esta palabra ojalá es oj, ala, ¿verdad? Oj, quiera, ala, el Dios ala, ¿verdad? Ah, es que es el mismo Dios. No, hermano, no es el mismo Dios. No, para nada es el mismo Dios. Ellos quieren decir que es, pero no es el mismo Dios, ¿verdad? El Dios que nosotros servimos envió a Cristo Jesús. El Dios que ellos sirven envió al profeta Muhammad, ¿verdad? Entonces no es el mismo Dios, aunque usted quiera, pero es que tenemos igual con Abraham, etcétera. Póngale que empezó ahí, sí, pero se desvía. Nosotros seguimos a Dios, Jehová, el Dios de Abraham, el Dios de, ¿quién? Isaac, y el Dios de Jacob. Ellos siguen a Ala, el Dios de Abraham, el Dios de Ismael, y ahí sigue. Amén, ¿ya me entendieron?
No es el mismo Dios, ¿verdad? No es el mismo, porque ahí hay una división ya. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, las tribus, etcétera, 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 Cristo Jesús, Salvador. Amén. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Para ellos no. Abraham, Ismael, otros, profeta, 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 el profeta Jesús, otros profetas, 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 hasta que llegó el mero buen profeta Mohammed, ¿verdad? No es el mismo Dios. ¿Por qué? Porque el Dios de ellos sigue una línea que jamás habla de gracia. El Dios de ellos no es un Dios que puede tener una relación personal con un ser humano. El Dios de ellos no es el mismo Dios que envió a su Hijo para salvar. El Dios de ellos jamás puede tomar forma de hombre porque eso es limitarse, ¿verdad? Y entonces el Dios de nosotros no vio el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que tomó forma de siervo, se hizo hombre, ¿verdad? Y vino y murió muerte de cruz por usted y por mí. No es el mismo Dios. ¿Sí? Aunque ellos lo digan y lo confiesen, hermano, no es el mismo. Entonces, por eso a mí no me gusta cuando se usa esta palabra, menos en la traducción, porque Allah, ¿verdad? Aunque lo entendemos y es común, realmente en la escritura yo digo, ¿por qué incluyeron eso ahí? Pues que los traductores, ¿verdad? Es popular, es que con esta palabra vas a entender, ¿verdad? Y he ahí, por eso perdió México, porque dijimos, ojalá y gane México, no, por eso perdieron, ¿verdad? Ustedes tienen la culpa, ¿verdad? Ojalá y gane. Pues no, tampoco, ¿verdad? Entonces, he ahí, ¿verdad? El problema. Diga. Pero ¿por qué hay diferentes como versiones de la Biblia? Si la Biblia es una segunda sola, ¿por qué la traducen y ponen diferentes palabras? ¿Por qué, como esta que tengo yo y la que estaba viendo usted, tiene diferentes palabras? Entonces, es lo que yo a veces digo, ¿por qué no la traducción y la siguen con esa traducción todas? ¿Por qué le cambian palabras y le ponen otras? Porque yo pues empiezo a leerla y luego como cuando la leo en veces, o cuando escucho a alguien que la lee, la estoy siguiendo los versículos y todo, pero son diferentes palabras y digo, bueno, ¿por qué? ¿Verdad? Si, yo sé que tienen casi el mismo significado, pero ¿por qué no pues la hicieron igual? Amén. Amén. Tiene buena pregunta, hermano. Voy a mencionar lo que dice, porque no, está bien, es buena pregunta. El hermano pregunta por qué hay diferentes versiones o traducciones de la misma Biblia, porque no es el mismo lenguaje. En pocas palabras, hermano, para mí, en lo personal, no quiere decir que esté al 100% seguro de ellos, nada más es lo personal. Cuando hablamos, por ejemplo, de la Biblia 1960, ellos usaron ciertos manuscritos y de ahí ellos entonces interpretaron lo que ellos ven de esos manuscritos. ¿Okay? Esa es parte. La otra parte es que muchos de ellos fueron entrenados por catolicismo y para mí eso lo veo yo como ya, por ejemplo, esta palabra ojalá, no les importa, lo usan, ¿verdad? Y entonces hay cosas, aunque esta versión también la usa, ¿verdad? Pero por causa de su entrenamiento, ¿verdad? Puedan dar a entender, por ejemplo, no investigar bien, por ejemplo, esa palabra principio, ¿verdad? No, está bien, suena bien, todos van a entender, no todos van a entender, ¿verdad? Y se presta para que haya más confusión, etcétera. Okay. A mí me gusta más esta versión por una, pues no sé tan buen español, ¿verdad? No sé, no tengo el español tan educado así. Una. La otra es que la versión que yo uso usaron manuscritos más antiguos, todavía más antiguos que se usaron que cuando se tradujo la 1960, ¿verdad? Entonces quiere decir que esos manuscritos tienen no más validez, pero son más antiguos, ¿verdad? Y entonces hay partes de la Biblia, por ejemplo, en Marcos, al final de Marcos 16, hay textos en Primera de Juan que uno dice le quitaron. Yo digo lo contrario, le añadieron. ¿Sí? En esta versión, pastor, pero su iglesia, en su Biblia le quitaron.
No, a la suya le pusieron. ¿Por qué digo eso? Porque los escritos más antiguos no incluyen esas partes. Y los más nuevos sí alguien las anota ahí, ¿verdad? Entonces tenemos que más o menos comparar, ¿verdad? Y ver hacia dónde vamos. Entonces no se trata tanto. El mensaje general sí es el mismo, ¿verdad? Ya podemos entrar en detallitos de palabras, etcétera. Incluso versiones, por ejemplo, eh, algunos piensan que la Reina Valera está basada en la King James y muchos te van a decir que la King James es la mejor que ha existido. Eh, Tiene errores también. La King James también tiene errores, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo sé yo eso? Pues basado en los otros textos, en otras Biblias, puedes encontrar fallas de traducción, ¿verdad? No que yo sea alguien que estudió lingüística, pero puedes llegar a esa conclusión, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en la Biblia King James, la palabra que se usa para bautizar, ¿verdad? No es, la palabra original es sumergir y ellos le cambiaron a bautizar. Pues es lo mismo, pastor. Bueno, sí hemos aprendido que es lo mismo, pero no es la misma palabra. Para ellos el bautismo entonces incluía nada más echar un poquito de agua, un rocío de agua. Ellos usaron esa palabra bautizar en vez de sumergir, ¿verdad? Esa traducción entonces ya se usó en las otras versiones. ¿Por qué? Pues es la más antigua, el rey le pagó a muchos, mucho dinero para que hicieran la más perfecta, pero luego, después que la hicieron, léela a ver si te gusta, cámbienle aquí, cámbienle acá. Eso es lo que hizo el King James, ¿verdad? Y entonces, donde hablaba en cuanto al divorcio, eso cámbienle. ¿Por qué? Pues él está divorciado, ¿verdad? Y hay muchas cosillas así que entonces uno ve y puede llegar al error de decir, no, pues esta es la mejor o esta es la mejor. Realmente no hay una versión exacta, ¿verdad? O perfecta, porque estamos hablando de traducir palabras de hebreo, palabras de griego, palabras de arameo a inglés o a español, ¿verdad? Y aparte que hay modismos, ¿verdad? Que cómo se traduce. Eso me sucede cuando me ha tocado interpretar que dicen dichos y yo me quedo como que, ¿cómo voy a decir eso en inglés? Yo no sé, entiendo el concepto, pero no hay una traducción exacta, ¿verdad? De ciertas cosas. Y entonces, he ahí, ¿verdad? Otro detalle, otro asunto. Mi sugerencia, busque una Biblia que sí pueda entender y ahí enfóquese, ¿verdad? Si usted entiende la que tiene bien, adelante, para mí no hay problema. ¿La entiendo? Sí, sí la entiendo. Pero igual como aquí usamos el bilingüe, pues voy a usar la que es más común en los dos lenguajes, ¿verdad? Antes tenía una Biblia bilingüe que era Reina Valera 60 y King James. Y el King James para mí es como, no sé si han visto ustedes alguna vez una Biblia Reina Valera 1909. Ujú. Eso ya habla con términos mucho más antiguos, ¿verdad? Vosotros venís y venid, o sea, palabras así, mucho más al español antiguo, que muy raro se usa hoy en día, en sentido común hablamos, ¿verdad? Entonces tampoco hay otras versiones que son parafrasis que en realidad, no, pues es demasiado, no simple, pero como que el lenguaje, con tal de que la gente entienda, es posible que pierda el mensaje central. Pero así que esa es la idea, hermanos, del por qué. En cuanto a versiones, pues mientras la Biblia se venda, van a seguir sacando versiones. Eso es lo que pienso. Ahorita el negocio, especialmente de la venta de Biblias, en vez de ser baratas, siguen siendo más caras, ¿verdad? Y entonces muchos pensaríamos nosotros,
quiero mandar Biblias para tal lugar, ¿cuánto cuesta? Eso cuesta la Biblia. Sí, eso cuesta, son caras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un buen negocio. Si es un buen negocio, se aprovechan en cierta manera de la necesidad, ¿verdad? Y entonces ese es otro punto ya extra por ahí. Así que sí, gracias por su pregunta, Manuel. Amén. Muy bien. Ya nos pasamos, pero es por culpa del hermano Gustavo, ¿verdad? Ya se nos fue el tiempo. Qué bueno que tiene la confianza de hacer la pregunta. Voy a terminar con este punto nada más. Cuando dice el Señor, no eres ni frío ni caliente, ¿verdad? Y luego, como dije, esta versión también lo dice. Así que no, de ninguna manera, bueno, nada más es para mí en lo personal. A mí sí me molesta cuando oigo o veo esa palabra, porque ya entiendo de dónde viene. Dice, ojalá fueras uno o lo otro. El Señor no está diciéndole a la iglesia que sean fríos. Lo único que está diciendo es, decídanse, ¿sí? Decídanse. No aparenten ser lo que no son, ¿verdad? Jesús dice, yo los veo ni calientes ni fríos, ¿verdad? Estaría bueno que fueran uno o el otro. En otras palabras, ¿qué les está diciendo? No son ni uno, están a la mitad, ¿verdad? Imagínense que hay dos terrenos y hay una cerca en medio, están parados en la cerca. No se deciden ni para acá ni para allá, ¿verdad? No están inclinados ni para un lado ni para el otro. Y es lo que el Señor les está diciendo. No está diciendo, quisiera que fueran fríos y me rechazaran, o quisieran que estuvieran ardiendo en amor por mí. No, lo que les está diciendo es, no me gusta dónde están. ¿Sí? Están en medio. Y la semana que entra seguimos viendo, pero quiero que vea que el Señor dice, por tanto, como no eres ni uno ni otro, te vomitaré, ¿sí? De mi boca. Ese término, pensémoslo, meditémoslo en lo que llega el próximo miércoles, porque el Señor literalmente está dando a entender que ni sus obras ni ellos mismos le son agradables a Dios. Alguien lo dijo así. Es como si el Señor le está diciendo a la iglesia, ustedes me enferman, así de mal me caen. Wow, yo cuando escuché eso me quedé pensando, qué duro, que Dios le diga, el Señor le diga a su propia iglesia, a una de sus iglesias, ¿verdad? No me agradas para nada, incluso me revuelves el estómago, como quien dice, wow, qué palabras tan más duras, ¿verdad? Eso lo vemos el próximo miércoles, hermanos, así que estemos orando y repasen ahí, ¿verdad? Lo que vimos hasta ahorita, adelante y lean el resto del capítulo y ya vienen preparados para el próximo miércoles con la ayuda de Dios.